La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer. Esto yo no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas. Perfectamente, la negociación con Pfizer nunca se paró, pero el único y grave situación que no pudimos operar es la modificación que los propios legisladores le hicieron a la ley propuesta por el Ejecutivo, con esa palabrita famosa que le agregaron de negligencia. Nosotros contentos cuando salió la ley nos fuimos a negociar y nos aparecieron con fenómenos que no se podían negociar porque esa palabra no era admitida por la central de Estados Unidos. Puede requerir todo por impunidad, pero la única opinión por ahí es que querían que confíen la ley, decía que yo debía firmar, que firmara el presidente, más. Despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuentas, visitadores médicos que dirigentes políticos. Suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad. Bueno, esta historia va a pasar a los anales de la política equivocada de Camino, como muy pocas en la Argentina de pandemia, digamos. Por varias razones. Primero hay que señalar que Pfizer ofreció vender, por supuesto, a la Argentina a un costo de cerca de $10 por vacuna. Hay las más baratas, AstraZeneca vale 4, Sputnik vale más o menos eso, la China vale 18, etc. Pero a un costo de aproximadamente $10 por vacuna ofreció 13 millones y medio, 14 millones, bueno, no se pueden poner de acuerdo en la cifra, pero es alrededor de eso, para venderle a la República Argentina. La Argentina le dijo que no, según en su momento Alberto Fernández, y lo hemos escuchado, y en otras declaraciones llegó a decir que afectaba la dignidad de la Argentina aceptar las condiciones que ponía la empresa Pfizer. ¿Qué quería Pfizer? Que como esta es una vacuna que sale como todas en emergencia, que no ha cumplido todos los pasos que tienen todas las vacunas, no podía Pfizer hacerse cargo de futuras reclamaciones legales por una vacuna que produce algún malestar, un efecto colateral, un fallecimiento, algo. O sea, quería tener indemnidad Pfizer, como cualquier otra empresa, ante la posibilidad de efectos colaterales que produzca la vacuna. Y el Estado le dijo que sí, excepto para un caso que hubiese negligencia por parte de la empresa. Entonces la empresa dice, ¿qué significa negligencia? Porque negligencia es un término demasiado amplio como para arriesgarme a eso. Entonces, como Pfizer pedía quitar la palabra negligencia de la ley y el Estado argentino se negaba, finalmente no hubo acuerdo. Esa es la razón central, además de algunos otros puntos. Bueno. Palabras, Jorge, que incorporó en su momento Cecilia Moro y que todos dicen, o por lo menos desde la oposición la acusan de que fue malintencionado, pero a propósito. Para dejarla afuera a Pfizer. Exacto. Esa es la crítica que hace la oposición. Bueno. Porque en el medio de ese tratamiento, esta negociación, aparecieron otros actores vinculados con el tema de las vacunas y todo parece indicar que la Argentina priorizó otro tipo de laboratorios que tenían representantes locales por encima de aquel acuerdo que tenía preacordado con Pfizer. La propuesta de Pfizer fue allá por julio, cuando ya se suponía que iba a haber una carrera global para hacerse de vacunas, y la Argentina tuvo esa especie de privilegio de acceder a esos 13 millones y medio casi de vacunas, porque había participado del estudio global. 4.500 argentinos aquí en el Hospital Militar de Buenos Aires habían formado parte de los ensayos y por lo tanto, en virtud de eso, tenía la Argentina esa especie de prioridad para hacerse esas vacunas. Una oportunidad muy importante que a la luz de los hechos de los 95.000 muertos, bueno, luce como dura, ¿no?, en términos de lo que se perdió. Bueno, lo cierto es que la diputada Moró, que como decía Néstor recién, fue la encargada de introducir la palabra negligencia
en la ley, miembro informante del oficialismo, llegó a sugerir en algún momento hasta que la empresa Pfizer pedía propiedades naturales de la Argentina, hielos continentales. Las reservas del central, porque en aquel momento se dijo que estaba en juego cuestiones de soberanía. Algún funcionario, algún legislador oficialista llegó a hablar de eso. Bueno, hoy todos esos dichos cayeron en la nada porque finalmente, por decreto de necesidad y urgencia, el gobierno quita la palabra negligencia. Y no es la única, porque había una frase que también Pfizer la había objetado, que hablaba de maniobras fraudulentas y conductas maliciosas. O sea, que si se detectaba que la empresa tenía maniobras fraudulentas y conductas maliciosas, entonces tenía que pagar la indemnización la empresa. Y la empresa dice no, porque ¿qué es maliciosas y fraudulentas? Pongamos algo que esté en el Código Penal, conductas dolosas. Y así quedó. Entonces quedó como pedía la empresa, conductas dolosas. ¿Por qué? Porque el gobierno finalmente terminó cediendo a una muy fuerte presión que le estaba haciendo un daño preelectoral grande, que era la queja de los papás de los chicos menores de 18 años, muchos de ellos con discapacidades, comorbilidades, etcétera, etcétera, que la única vacuna aplicable en la Argentina era la de Pfizer para ellos. ¿Por qué? Porque es la única aprobada, porque la de Moderna, que es la otra que funciona, no está aprobada por la ANMAT en la Argentina. Ayer la oposición pidió que se sancionara una ley, digamos. El gobierno, mejor dicho. El que se modificara la ley. El oficialismo rechazó de plano eso, pero terminó que hubiera sido un decreto de necesidad de urgencia. Entregarle la victoria, ¿no? Ayer a Juntos por el Cambio de haber modificado y quitado esa palabra negligencia del famoso artículo 4 y que, bueno, la victoria de haber logrado negociar con Pfizer y con las norteamericanas se le hubiera llevado a la oposición, ¿no? Bueno. Sí, con una cosa más grave, me parece. Hoy cuando Vilma Ibarra explicó por qué se hacían estos cambios y le preguntaron, pero si ayer lo rechazaron en el Congreso, dice, dice, porque los diputados no conocen estas negociaciones que estamos haciendo, dice, y el Congreso no sirve para tiempos de pandemia. La verdad que esa frase generó mucho ruido, mucho impacto. El Congreso no está hecho para trabajar en pandemia. Claro, por cierto que hay cuestiones que tienen que ver con la urgencia, por eso la existencia de los DNU, de que se prorrogan las restricciones y demás, pero la verdad que la frase suena dura. Sí, cerremos el Congreso cuando ha habido un debate en el mundo sobre la necesidad de hacer cuestiones que tengan que ver con prevenir lo sanitario, pero respetando las normas y las instituciones y los derechos de las personas, ¿no? Bueno, lo cierto es que la empresa diabólica del capitalismo finalmente termina siendo avalada por el gobierno ante la extrema necesidad de tener que vacunar a una población de riesgo que evidentemente no había sido contemplada y cuya única vacuna aplicable es la de Pfizer. Lo que va a obligar a Ignacio Copani a reescribir la canción y seguramente la semana que viene tendremos una nueva versión. Sí, la gran duda es cuándo pueden llegar, ¿no?, las vacunas de Pfizer. Lo que falta ahora es que la ANMAT apruebe efectivamente el uso para menores de 18 años, porque si bien es una vacuna que está aprobada en la Argentina, no lo está todavía para los menores de 18. Siempre cuando existe, por ejemplo, esa aprobación de la FDA, que es la agencia de Estados Unidos, aquí la ANMAT lo replica, pero bueno, es un paso formal que debe hacerse y luego ver si la Argentina compra, si Pfizer está dispuesta, si tiene dosis disponibles para enviarle ahora, o vía el mecanismo COVAX, que también se pagan, o este decreto, después avalado por el Congreso, pueda servir para que lleguen las que dona Estados Unidos. Así que son 3 vías, comprando COVAX o donación, que podrían ingresar entonces las vacunas de Pfizer. Respecto de ese tema, no es menor. Se comentó en los llamados mentideros políticos, una información que no ha sido confirmada oficialmente, que hubo un contacto del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno argentino diciendo que no podían incluir a Argentina en un plan de donación ni de cesión de vacunas norteamericanas si no se cambiaba la ley que finalmente es lo que termina siendo. De hecho, llegaron a muchos países de la región esta donación de vacunas que a la Brasil y Perú recibieron vacunas Pfizer donadas por Colombia también. Sí, Colombia también, sí. Y Colombia también. Bueno, entonces finalmente la Argentina termina haciendo algo que era razonable ya hace 6 meses. Que para recibir una vacuna, porque el planteo de Pfizer y de cualquier otro laboratorio es lógico. Y se me están obligando a mí en el mundo entero a apurar los procesos de investigación, de fabricación, etcétera.
Claro que las vacunas capaz que no salgan todas como el protocolo indica, pero estamos trabajando en emergencia. Lo mismo habían dicho los científicos rusos en su momento. O sea, bueno, tenemos que optar. O damos todos los pasos y demoramos 5 años, o sacamos algo en emergencia que no sabemos cuánta seguridad puede llegar a tener. Aparte el término negligencia en toda la cadena, desde la fabricación de la vacuna hasta la colocación, que intervienen tantos pasos, tantos actores, provincias, luego municipios, en toda esa distribución, en algún punto puede haber alguna falla y esa negligencia discutible y en todo caso atribuible quizás al fabricante cuando puede haber habido muchas manos en toda esa cadena. De hecho, en el caso de Rusia, Jorge, el segundo componente tan demorado, hay quienes aseguran que el gobierno sabía de antemano que la elaboración de ese iba a demorar mucho más. Lo dijo. Bueno, lo cierto es que la verdad que hay que celebrar en algún modo que lo que fue de tarde o como venimos comentando se dio la situación, el gobierno finalmente admita la posibilidad de que 3 nuevas vacunas que son efectivas se sumen a la posibilidad de vacunar gente en Argentina. Para el caso de Córdoba es muy importante, tiene muy avanzada la negociación con Janssen, vacuna todavía no aprobada en la Argentina, pese a que está presentada desde diciembre el pedido de aprobación, pero bueno, todo este marco legal podría, incluso para los estados federales que pueden ya comprar vacunas, acelerar esto, ¿no? Porque Pfizer ya ha dicho que negocie primero con los estados nacionales y luego recién con las provincias.